Can Yaman otra vez metido en un lío musical. O mejor dicho, sorprendiendo a todos con un giro de 180 grados. Ni se te ocurra pensar que esto es lo de siempre, que va, esto es otra cosa. Acaba de soltar la bomba y yo, os lo juro, me he quedado flipando. ¿Quién se esperaba esto después de todo lo que hemos visto y oído? Nadie, repito, nadie. Estamos hablando de Can Yaman, sí, el mismo que nos tiene acostumbrados a sus escándalos, a sus romances fugaces, a ese físico que, bueno, ya sabéis. Pero ahora, resulta que el turco está volviendo a la carga con la música. Sí, sí, habéis oído bien. No es un rumor, no es un dicen por ahí, es algo oficial. Y lo más loco es que justo ahora, cuando parecía que estaba más enfocado en otras cosas, zasca. Para ser honestos, yo he sido de los que pensaban que lo de la música lo había dejado aparcado, un capricho, una cosa de una noche. Ya sabéis cómo son estas estrellas, que prueban de todo. Pero parece que se lo está tomando en serio. El otro día, salió una entrevista donde él mismo soltaba la perlita. Y no fue un quizás algún día, no fue un estoy trabajando en ello, estoy componiendo, estoy volviendo. Y se le veía súper motivado. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Can ha visto el filón. A ver, el tío tiene un carisma que flipas y si encima le suma la música, pues, boom. Es una estrategia de las suyas, seguro. Está reinventándose y ya puestos a hacerlo porque no algo que le puede dar un montón de fama y dinero. A muchos les parecerá que no tiene voz, que esto es solo por tener algo que hacer entre serie y serie, pero yo sospecho que hay más. Muchos dicen que esto es para volver a estar en el candelero, para que se hable de él sí o sí. Y no les falta razón, porque mira que lo estamos haciendo nosotros ahora mismo. Pero yo me pregunto, ¿será que realmente le sale del alma? ¿Será que la música es su verdadera pasión, y lo que pasa es que antes no ha tenido el momento adecuado para demostrarlo? Porque sinceramente las veces que se ha intentado algo parecido, no ha sido precisamente un éxito arrollador. Pero ahora es diferente. Ahora lo presenta como algo más maduro, más trabajado. Dice que ha aprendido de los errores, que está rodeado de gente que sabe de esto. Y yo que soy un poco cotilla pero también un poco optimista, me da por pensar, ¿y si esta vez sí? ¿Y si Can Yaman nos sorprende a todos y saca un temazo que nos haga bailar, o hasta emocionarnos? Lo que sí está claro es que este tío sabe cómo dar de qué hablar. Justo cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, nos suelta esto. Y yo por mi parte estoy intrigado. Quiero ver qué saca, quiero escuchar qué tiene que decir con la música. Porque seamos sinceros, el potencial de atención mediática lo tiene. La pregunta es si esa atención se traducirá en éxito musical. Y hablando de éxito, ¿os acordáis de todos esos líos que ha tenido? Las novias, los desamores, las polémicas. ¿Esto de la música será un intento de limpiar su imagen o solo otra forma de seguir protagonizando titulares? Porque a mí me da la impresión de que haga lo que haga, siempre acaba en los mismos sitios, en las revistas del corazón y en todos los canales de noticias. Y ahora, con la música, se abre un nuevo capítulo. Un capítulo que puede ser brutal o un fracaso estrepitoso. Pero lo que es seguro es que no va a dejar a nadie indiferente. El fenómeno Can Yaman sigue dando de qué hablar, y ahora con una banda sonora inesperada. Pero tú que estás ahí viéndome, ¿tú qué piensas de todo esto? ¿Crees que Can Yaman tiene madera de músico o esto es solo un intento desesperado por mantenerse en la cima? Cuéntame en los comentarios.